poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta. Hola, 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 ¿cómo están? Soy Gonzalo Villarroel y aquí comienza Somos Solo Ruido en la 104.7 FM, Radio Nuevo Norte, La Voz del Norte Grande, donde estamos contando la historia del punk, anécdotas, música y mucho más. Y me encuentro como siempre con mi colega Álvaro Órdenes. ¿Qué tal? Hola Gonzalo, un gusto como siempre estar acá en el recorrido de la historia del punk, aquí en Somos Solo Ruido, donde bien dijiste, hablamos de todo lo relacionado con el punk y su historia, y hoy tenemos un nuevo programa con una gran entrevista. Así es, para todos quienes nos escuchan, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en @SomosSoloRuido87 y agregarnos a Instagram, SomosSoloRuido87, y que estamos sonando aquí en la 104.7 FM, Radio Nuevo Norte, a quienes le agradecemos por el espacio, y hoy tenemos una gran entrevista a una gran banda local de Antofagasta. Ellos llevan tocando 17 años ya de historia, con 17 años de historia y con mucho punk en sus hombros. Así es, y estamos hablando de la banda antofagastina Ancestro Siniestro, una banda que combina el punk, el hardcore y el ska, con unas letras muy contestatarias, por supuesto, y que para quienes conocen a la banda saben que la banda golpea con cada una de sus canciones, y que ya cuentan con un EP y 2 discos. Entonces, en nuestro 10º capítulo de acá de Somos Solo Ruido, tendremos una entrevista en exclusiva con Ancestro Siniestro, la banda de Antofagasta. Tal cual, conversaremos con ellos de su trayectoria, ya que además cuentan con harto contenido de sus presentaciones y diversos formatos en los que han tocado. Además, abordaremos cómo estaba la escena en los inicios, algo del contexto social de los 2000 en Antofagasta, principales hitos en su carrera musical, cómo se conocieron, principales influyentes en su música y mucho más. Así como también hablaremos de Antofagasta y su escena. Recuerden que nos pueden escribir y mandar audios al +569 33167661. Así es, y en nuestros capítulos anteriores, para hacer un poco de resumen, hemos tocado varios tópicos respecto al ámbitos generales del punk, como la estética, algo sobre su origen, la poesía y punk. Algo conocimos también de la escena santiaguina en los 90 con la entrevista que le hicimos a los Caca en los programas anteriores. Así es, algo también vimos sobre punk argentino con la entrevista a Juan Pablo Duarte y su pieza audiovisual Ricky Espinosa, el documental, donde aprendimos un poco de la escena argentina, la escena con Ricky Espinosa, y hablamos de las mujeres punk, algo de su escena, junto a Tami Ramonera, de Tienda Ramonera, y pudimos aprender algo sobre la lucha y la escena, bandas y anécdotas de las mujeres punk. Y ahora iremos con algo de música, pero antes recordarles que nos escuchan en la Radio Nuevo Norte 104.7 FM, La Voz del Norte Grande, y que nos pueden seguir en nuestra red social de Instagram, @SomosSoloRuido87, y también en nuestro canal de YouTube, @SomosSoloRuido87. Y ahora continuamos con nuestro corte musical, pero no se vayan de la 104.7, que ya volvemos con más Somos Solo Ruido. Y ahora vamos con un temita de Ancestro Siniestro para comenzar este capítulo, con Triste Realidad, del primer EP de Ancestro Siniestro, que se llama Rock Rebelde, Sonido Barato, y con una canción del último álbum llamado Arruinados, con la canción Marcha Revolución, para que quienes nos escuchan se vayan haciendo una idea de esta tremenda banda antofagastina. Quédense, que ya volvemos con toda la actitud punk en Somos Solo Ruido. Pensando en lo pasado, esperando
Ya estamos de vuelta en Somos Solo Ruido, nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM en Antofagasta y todo el Norte Grande. Acabamos de escuchar dos grandes temas, Triste Realidad y Marcha Revolución, de nuestros grandes invitados Ancestro Siniestro, y para quienes nos escuchan les quiero hacer una breve reseña. Ancestro Siniestro es una banda de ska punk rock oriunda de Antofagasta y fue fundada en el año 2007 y nace como forma de protesta ante las injusticias sociales. Con más de 17 años de trayectoria se han convertido en uno de los referentes de la escena. Su propuesta musical es sólida, destacando por sus letras contestatarias y punzantes que buscan reflejar la cotidianidad y realidad de las problemáticas que enfrentamos hoy en día como sociedad. La banda fusiona distintos géneros musicales, mientras que en sus presentaciones en vivo son muy potentes. A lo largo de su carrera han desarrollado importantes giras por Chile, ¿cierto? Así es, Gonzalo. Entonces saludamos a Ancestro Siniestro, que nos acompaña Goch, que es vocalista de la banda, y el Mauro, que es guitarrista de la banda. Ancestro Siniestro, ¿cómo están? Bueno, ustedes una banda que tiene 17 años de trayectoria, bueno, banda antofagastina con 17 años de trayectoria. Queríamos saber cómo ha sido, cómo es o cómo ha ido cambiando la escena punk en Antofagasta en su trayectoria de 17 años. Bueno, cabros, bueno, primero que nada, vamos a saludarlo, esperando que se encuentre muy bien y igual que nos haya considerado en este capítulo. Así que, bueno, agradecido como te digo y nada, más que nada creo que la escena del punk es siempre variable al contar del tiempo. ¿Por qué? Porque el punk no es algo que sea una moda, claro. Es algo que se va viviendo en cuanto al tiempo de vida, a todo eso que significa lo que las vivencias más que nada terrenales. Entonces, como que el punk nunca ha sido una moda. Entonces, para nosotros cuando partimos fue netamente eso, como bien lo decía ahí compañero, netamente parte por un tema de tener un sentido social, un sentido de crítica, un sentido también de disgusto, ¿cachai? Que también va arraigado con el rock and roll, que para nosotros es algo que nos ha salvado la vida. Más que nada, independiente que sea punk, sea lo que sea, las guitarras siempre te muestran una alternativa. Entonces, para nosotros fue una alternativa importante poder decir lo que estábamos en desconformidad, descontento y eso, voy a hacerlo de la manera más pura posible y de la manera más contestataria posible, que es lo que ha resultado hasta el momento. Oye, pero por ejemplo, desde su inicio, pensé, o sea, bueno, considerando la banda, si bien comienza 2007 por ahí, si bien antes de la banda, por así decirlo, eran punkies, ¿cierto? Ya estaban metidos al menos en la onda, iban a tocatas, participaban. Queríamos preguntarle más o menos como su contexto social en el inicio del punk. ¿Cómo lo veían? ¿Es distinto ahora, el 2025? Por ejemplo, el punk en el 2000 cambió al 2010. Si es que notaron alguna diferencia, ¿cuáles fueron? Mira, yo considero que, como volví a decir, o sea, como dije recién, el punk es más que nada un movimiento, algo que uno interpreta como forma de vida, pero lo que sí me he dado cuenta, yo creo que mis compañeros también, es que la efervescencia de lo que es el punk ya ha terminado un poco. Ya quizá se han transformado quizás los sonidos, la idea. Porque, por ejemplo, si me pone a mí a analizar, yo considero que los chicos que hacen trap hoy en día, lo que hacen trap, para mí es algo muy punky, muy punk, porque, bueno, en base a sus recursos, en base a lo que ellos hacen, porque, bueno, utilizan sus pistas, qué sé yo, obviamente hoy en día tienen alternativas más favorables que nosotros quizás en 10, 15 años atrás, pero considero que la música en sí contestataria es la que sigue evolucionando. Obviamente el punk rock ha bajado un poco la intensidad. ¿Por qué? Porque obviamente no está en la palestra, no sale en la tele, no sale en ningún lado, ¿cachai? Entonces lo que traigan son otros ritmos, pero creo que el punk más que esencia musical también es una esencia de vida. Entonces considero que muchas veces hay unos chicos que están haciendo trap que son muy raperos, que tienen mucha influencia punk, ¿cachai? Influencia punk que hoy en día quizás se disfraza de otra forma, pero creo que, como te decía yo, sí, para mí el punk es más que una música, es una actitud. Entonces, hoy en día
claramente no se ve mucho el punk rock en las calles o en las tocatas, pero los chiquillos están haciendo una música que es contestadera también, que para mí también es valorable y lo considero muy punk, independiente que no tenga batería ni guitarra de estudiante, como se dice, como estamos acostumbrados. Pero no es rock and roll, es punk. Entonces el punk lo podemos abordar de diferentes aristas, creo yo. Maurilo, ¿qué tiene que decirnos, Maurilo? Sí, totalmente de acuerdo con el Gosh. Que uno de repente con estos años que pasan, que ya son 17 o más, uno va viendo hartas bandas al transcurso de esos años que han ido, que se mantienen en el tiempo, de repente que paran, tienen su receso y después vuelven. Como dice el Gosh, en distintos estilos de música, pero es bacán así cuando uno se mantiene o quiere mantener el mismo espíritu de eso, de ir en contra de la corriente, ¿cachai? A lo que le impongan los años que sean, ¿cachai? La banda vivió igual hartos momentos críticos, así como se pueden decir, la pandemia, después el estrés social, que se vio a toda la gente enloquecer por las cosas que estaban pasando. Entonces, todo eso fue influyendo en la forma de pensar de uno, en pensar cosas, en crear, no sé, alguna letra en el cabezón y que diga algo con respecto a eso, ¿cachai? Entonces, eso es lo que yo pienso igual, lo mismo, que va cambiando con el tiempo, pero siempre la idea está presente. Totalmente, Ancestro Siniestro justamente representa lo que es la actitud del punk en ese sentido de tener contenido que responde a la cotidianidad y a las problemáticas sociales. De hecho, yo les quería preguntar un poco cómo surge en este contexto 2007, ¿cierto? Es más o menos el año de fundación. Post 2006 podríamos decir que es post Rebelión de los Pingüinos, claro. Y después hay un momento de crítica social que se empieza a hacer hasta llegar, por así decir, el 2011. Pero previo a eso, porque yo debo decir que Ancestro Siniestro igual los conozco en el contexto de luchas sociales, por así decir, apoyando al movimiento estudiantil, de hecho les voy a preguntar más adelante sobre la tocata que hicieron, ¿cierto? Donde ustedes participaron con los portuarios, ¿cierto? Que fue épica, por así decirlo, pero además han apoyado a muchas causas sociales. Y les quería preguntar antes de llegar a ese punto, ¿cómo surge Ancestro Siniestro? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se conocieron ustedes? Mira, más que nada nosotros nos conocimos, fue la vida, porque somos compañeros del colegio, ¿cachai? Somos compañeros de la escuela, del liceo, por sobre todo el Pedro y el Chuy, que son parte muy importante de la banda, como todos los representantes, pero me refiero a esto, ¿por qué? Porque se nos dio muy bien la weá. En segundo, nosotros somos conocidos de segundo básico, ¿cachai? Segundo básico. Y empezamos a hacer música con el Chuy y el Pedro como en el séptimo, octavo, cuando conocimos el punk, ¿cachai? Porque igual, obviamente, uno siempre está alternando diferentes estilos, que te llega la información de aquí que allá, ¿cachai? Yo en lo personal tengo mucha influencia, pero cuando conocí más o menos lo que era el punk, lo que era conocer a la familia Miranda, ¿cachai? Que para aquí en Antofagasta, para mí son unas personas extraordinarias, más allá de lo musical, de lo personal, pero también con ellos aprendimos mucho lo que era el punk, ¿cachai? Y cuando aprendimos lo que era el punk rock, oye, fue algo que nos... Sorry que te corte, pero ¿por qué con ellos aprendieron el punk rock? ¿Cuál fue como el hito? Resulta que los Miranda tenían una banda, de hecho todavía están, que se llaman Los Francos, ¿ya? Los Francos son una banda de cumbia que vienen de María Elena y todavía tocan, de hecho son extraordinarios. Y ellos tienen obviamente familia de descendencia y conocimos en ese momento a lo que era Carevaca, que falleció en su momento, y a través de eso, de Carevaca, también estaba de la mano, no sé si obviamente ustedes saben lo que son la banda de los imprevistos, los narcosillos, y todo eso viene de esa mano. Y justamente nosotros tuvimos la suerte de estar cercanos a eso porque el Chuy, Francisco, es primo de ellos, ¿me entiendes? Entonces tuvimos mucha cercanía al momento de enfrentar lo que era la música y el momento de saber lo que te gusta, ¿cachai? Y para nosotros fue muy llamativo, Juan, la rebeldía del punk rock. Te lo hablo de esta palabra ahora que soy adulto, pero en ese momento que era pendejo, a mí me voló el cráneo escuchar, no sé, Enrique Espinosa, escuchar Miserable, escuchar, no sé, Fiscales en su momento, no, y un sinfín de bandas
mente claro, que realmente te hacen abrir un poco el ojo, como niño que eres, porque en ese tiempo éramos niños, pues, ¿cachai? Entonces, para nosotros fue súper favorable y trabajar al respecto musicalmente a eso también se hace un poco fácil. ¿Por qué? Porque ya tenía esa rabia o esa convicción de decir lo que quieres decir o de hacer lo que quieres hacer. Entonces, esa seguridad te la entrega solamente el pan rock, pues, weón, porque si bien es cierto, weón, hay mucho estilo, hay mucho heavy metal, hay mucho qué sé yo, pero el punk rock es uno solo, pues, o sea, podéis ser virtuoso o podéis ser malo, da lo mismo, eres punk y puedes cantar lo que se te plazca el culo, entonces eso es lo bonito para mí del punk. Oye, una consulta, antes de seguir con esto. ¿Quiénes conforman Ancestro Siniestro? El sexto siniestro conforma todo el mundo, ¿no? Bueno, Todos somos ancestros. tenemos una buena familia que parte por el Francisco Miranda, que es segunda guitarra, por el Mauricio Cortés, que es la primera guitarra, que es extraordinario, el Pinto, que no se llama Pinto, se llama Jorge Heger, pero bueno, como somos tan locos y estúpidos, le pusimos Pinto, que es un extraordinario baterista. Bueno, ahí siguen los demás personajes, bueno, aparezco yo, y como te digo, hay muchos personajes que han estado a través de la historia del sexto, entonces catalogar a ciertos personajes por nombre no, para mí sería una falta de respeto, porque creo que Ancestro Siniestro lo forma la gente y el grupo de amistad, porque Claro, más que eso nosotros somos los ejecutantes de la música, pero el pensamiento es colectivo, no sé si se entiende. totalmente. La trayectoria que tienen y la historia que tienen es tremenda. E inclusive también el impacto que genera en la gente que tiene que ver con eso, que no es solo la banda, sino que es más allá, porque responden a una expresión que pasa con esto de cómo expresar la desigualdad, el descontento, bueno, que tienen un tema que se llama el descontento, ¿cómo se llama? Claro, cómo expresar todos esos sentimientos y sin tener salida, ¿cachai? Entonces esta música al menos, bueno, y Ancestro Siniestro aportan esto de tener una expresión que te representa, ¿cachai? Que te interioriza y para decir, estamos acá, ¿cachai? Y yo siento lo mismo que dicen ellos, al menos a mi parecer. Bacán. Sí, pues, de hecho, como te digo, es una vez me hacía una talla, bueno, cuando estaba en el estallido social y ya, pues, obviamente todo el mundo iba ahí a dar cara ahí a ciertas horas y en un momento me veo que estaba yo así, obviamente capuchado de la web y baja una turba de buenos de arriba de la Miramar, ¿cachai? Con un carro de supermercado lleno de piedras y dentro del carro una huevita con música que escuchaba Ancestro, pues. Yo obviamente me hice weón porque no, tampoco me interesa figurar en el weón, pero para mí fue algo súper weón cuático saber que la gente iba con esa fuerza, porque si te pones a pensar, claramente nosotros teníamos bien marcado lo que era o lo que es la, la, la irreverencia de ser un weón ni ahí con nadie o ni ahí con lo que se está imponiendo. Entonces, en ese momento, cuando pasa esta anécdota que te comento, yo dije, puta, weón, qué bueno que la gente entienda que la música que hacemos es netamente para generar una proyección de algo, ¿cachai? De no decir, bueno, ya esto me está pasando y ya está. No, no podemos ser más de esa gente. Somos gente que tiene algo que decir y para eso se formó la banda, para que la gente tenga algo que decir y lo que dice está ahí dentro de las letras. Y esperamos que podamos representar a la mayoría de la gente que siente lo mismo, pero como te digo, esa es la premisa, ¿cachai? Tener algo que decir siempre, independiente de lo que estés haciendo, musicalmente hablando. Siempre tener algo que decir y estar presente en todos los aspectos sociales, que es lo que nos convoca a nosotros como banda. Qué tremendo, estamos totalmente de acuerdo. Y para quienes nos escuchan, les recuerdo que nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM, La Voz del Norte Grande. Y también los vamos a invitar a que sigan por redes sociales a Ancestro Siniestro, arroba Ancestro Siniestro, Ska-Punk, En YouTube es Ancestro Siniestro, Ska-Punk. para que puedan seguir todo su contenido, porque en realidad es tremendo. Ya cuentan con un EP, 2 álbumes, ¿cierto? Y además de eso, como estaba comentando recién Goch y Maurilo, ¿cierto? De Ancestro Siniestro,
en verdad tienen un contenido que representa muy bien a mucha gente que está descontento con el sistema social, con lo cotidiano, en verdad. Hablan del trabajo, hablan del sistema educativo. Y les quería preguntar lo siguiente, antes de pasar a una sección musical donde los invitamos también a programar algo de música, ¿cierto? ¿Qué significa para ustedes Ancestro Siniestro? Ya algo nos adelantaba Goch, pero particularmente para ustedes, ¿qué ha significado este proyecto que ya 17 años, pero de verdad, yo que me encanta Ancestro Siniestro, digo, tienen una experiencia tremenda. ¿Qué significa para ustedes Ancestro Siniestro? Oye, y una cosa solamente para agregar a la pregunta es, ¿ustedes piensan o creen o sienten que la banda tiene en sí como una, más allá de que seamos todos oriundos de Antofagasta, pero tiene una esencia antofagastina, por así decirlo, que no se expresa en otros lados, por así decirlo? Sí, mira, por mi lado, que suene cliché así decirlo, sí, pues es como ya una parte de mi familia, ¿cachai? Somos una familia que ha pasado hartas cosas difíciles, no han sido peleas porque casi nunca hemos peleado, ¿cachai? Siempre ha sido buena onda y aunque no se crea, así ha sido, ¿cachai? Pero individualmente algunos por aquí y por allá, ¿cachai? Teniendo algunos atados, pero siempre vamos para adelante, ¿cachai? Como el sentimiento de familia. Y personalmente para mí ya con el tiempo ha resultado ser algo muy importante para mi vida porque he sentido que ha cambiado o ha hecho pensar a gente, ¿cachai? Letras de las canciones, ¿cachai? Lo han hecho pensar, lo han hecho llorar, ¿cachai? Gente muy cercana a mí, gente que de repente no conozco y te dicen, oye, ¿sabéis qué? Me gusta ese coro, me gusta esa letra, ¿cachai? Gente que ya no está con nosotros, ¿cachai? Y le gustaba la banda, ¿cachai? Entonces, bacán ese sentimiento que por último uno pudo dar un grano de arena para dejar, no sé, pues en la historia algo para que lo sigan escuchando quizás 50 años más, ¿cachai? Una canción, una letra. Ese sentimiento es bacán. Por eso es muy importante para mí esa parte. Ahí el cosito no sé qué dice. Complementando con lo que dice Mauro, para nosotros Ancestro Siniestro, nosotros no somos más que una banda de rock, o sea, o de punk rock, como quieran llamarlo. Es una banda para mí de personas, de amigos, ¿cachai? Que en algún momento tuvimos la suerte de coincidir con las ideas y con las virtudes musicales quizás, y plasmar esto, ¿cachai? Pero como te digo, Ancestro Siniestro es, como bien decía Mauricio, puta, una familia, pues. O sea, nosotros nos juntamos como para ensayar, como también para tomarnos un copete, como también para conversar algo. Es algo muy cotidiano y como es tan cotidiano también podemos conversar y hablar sobre las problemáticas mismas de lo que nos suceden a cada uno, porque obviamente, bueno, no todos están en el mismo zapato, como se dice, pero lo importante es tener esa conciencia de saber y ponerte en los zapatos del hombre, del compañero, de la compañera, del siguiente. Entonces, en ese sentido, Ancestro, yo creo que para mí, para mis compañeros, es vida, netamente es vida, porque es lo que nos mueve, es lo que nos hace pensar, ¿cachai? Obviamente cada uno tiene su vida. No, ese güey, como te digo, es lo mismo que te digo, refleja eso, porque quizás nunca hemos sido una banda muy autorreferente, por decirlo así, siempre tratando de buscar el colectivo, porque eso es lo importante. O sea, claro, hay muchas bandas, hay muchos cantantes, hay muchos, qué sé yo, pero la problemática y la experiencia para decir lo que uno piensa son pocos, ¿cachai? Entonces, creo que en ese sentido hemos dado un poco al clavo. Pero como volví a decir recién, creo que más que eso es saber que tenía una banda amiga que te aguanta el corazón, como dice la Vela Huerca, y que te banca para siempre y que está ahí en la misma, sea donde sea. Entonces eso creo que es nuestra fortaleza como banda, como tenemos un mensaje súper claro y todos saben lo que nosotros tratamos de hablar y decir, y aparte que somos una banda de amigos, pues una banda de amigos que se encontró un día para tocar un poco de música y llevamos ya 17 años. Esa hueá bacán. Qué tremendo y mucha sensibilidad también. Eso, el hecho de que haya mucha gente que se sienta representada por sus canciones es algo que no cualquiera lo puede hacer. Yo de verdad creo que en términos ya hicieron historia. Son 17 años de historia que tienen como banda, pero el impacto que tienen en otros es muy importante.
Antes de seguir con esta entrevista con una gran banda de Antofagasta, Ancestro Siniestro, les recuerdo que nos pueden seguir también a nosotros en YouTube, @SomosSoloRuido87, y nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7 FM. Y ahora los invitamos, no sé qué te parece, Álvaro, a Goch y a Maurilo de Ancestro Siniestro a que nos puedan decir un par de canciones para programar a continuación. Ya, yo por mi parte quisiera que escucharan una canción que se llama Hoy es el Día de Ancestro Siniestro y espero que la disfruten porque es extraordinaria. Perfecto. ¿Y Maurilo qué nos recomienda? Difícil, pero me gustaría Sin Lamentos. Sin Lamentos. Entonces vamos y volvemos con toda la actitud del punk. Acá en Somos Solo Ruido. Y no se despeguen de la sintonía porque volvemos con más entrevistas acá con Ancestro Siniestro. Una banda con 17 años de trayectoria y mucha influencia en Antofagasta. Tremendos. Hoy es el día de comenzar a hablar, sacar a la luz en nuestra triste verdad. Sostengo día a día toda esta agonía, secando las heridas que adornan mi vida. Buscando la salida de la realidad, probando sustancias que me harán subir y ver el mar, y luego bajar para regresar y otra vez odiar, volver a odiar el punto de partida. Hoy he prendido mi televisión y me ha contado solo su versión, y las iglesias todas coludidas han abusado de otro niño en vida. Si suena feo pero es la verdad, lo que provoca aquí tu santidad, tristeza, muerte, discriminación, hipocresía de su religión, buscando la salida de la realidad, probando sustancias que me harán subir y ver el mar, y luego bajar para regresar y otra vez odiar, volver a odiar el punto de partida. Y buscando la salida de la realidad, probando sustancias que me harán subir y ver el mar, y luego bajar para regresar y otra vez odiar, volver a odiar el punto de partida. Y buscando la salida de la realidad, probando sustancias que me harán subir y ver el mar, y luego bajar para regresar y otra vez odiar, volver a odiar el punto de partida. Siento mi cerebro alterado, si lo he encontrado tirado junto a dos pulmones que por mal camino lo han llevado. Y un corazón desilusionado, hablando de un amor que jamás ha encontrado. Ella está partido de tanto buscarlo. Mientras el hambre que ha comido el esqueleto de esta sociedad, y el odio fue siempre su fiel compañero, que de momentos asume su rol natural, volviéndose justiciero. Y si te murieran mis ideas, calcinando mis pensamientos, y ves que aún sigo viendo a la luna, libre y sin lamento.
después de este corte musical, volvemos con la entrevista a Ancestro Siniestro, una banda con una larga trayectoria y que ha conmovido a toda la segunda región de Antofagasta y también a lo largo del país, porque han estado tocando en muchas partes del país, más de 10 lugares de distintas ciudades, más de 10 distintas ciudades han tocado a lo largo del país con su música ska punk, en verdad. Bueno, que igual tienen hardcore de todas formas para agregar ska, hardcore punk, que son Ancestro Siniestro. Claro, esa es como la definición, ska hardcore punk, y además de eso los invitamos a seguirlos en YouTube en @Ancestro Siniestro ska punk, ¿cierto? Y porque, como les decíamos, está todo su trabajo ahí, el cual es muy muy bueno. Queríamos preguntarles justamente cuál es el origen del nombre Ancestro Siniestro y además cuáles eran las principales influencias musicales que ustedes consideran y que de cierta forma plasman en la banda. Yo, por ejemplo, recuerdo de que le hacen un cover a Los Muertos de Cristo, ¿cierto? Y yo me imagino que va por ahí también, que en términos tanto políticos como también en términos musicales es sin duda alguna una de sus influencias. Sí, pues el nombre de la banda, perdón, el Goch lo tiene la respuesta ahí. Es casi una El nombre de exclusiva la banda, esta. En verdad, esto es un enrollo el tema del nombre de la banda, porque yo, bueno, la verdad es que es un tema un poco personal. ¿Por qué? Porque yo tuve unos episodios un poco complicados con un familiar, ¿cachai? Que el loco era un abuelo, se puso senil y se puso complicado, po. Entonces, tan complicado estuvo que hubo un momento donde el loco, yo siendo niño, me persiguió con un cuchillo. Entonces yo quedé súper palacagada, pues obviamente como niño, weón, qué loco. Claramente después entendí que él estaba con sus problemas mentales, él falleció después y todo el tema. Pero más que nada esa imagen fue la que a mí me dejó loco. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, en el disco Ancestro Siniestro homónimo hay un ojo. Dicen que hay un ojo, y en el ojo hay una persona que está con un cuchillo. Mira. Entonces, más que nada por ese lado, de que es un ancestro siniestro, o como un personaje de tu familia que es antiguo, que tiene sus salidas más acuáticas, ¿cachai? Que me pasó en los temas personal. Ahora, también tenemos un tema con respecto a lo que significa Pinochet, que es el ancestro más siniestro que tenemos en Chile, bueno. Entonces también se targiversa y se mezcla mucho con ese tema, ¿me entiendes? Entonces, más que nada, ser siniestro es para reconocer a que tenemos siempre, bueno, alguien detrás que puede haber sido malo, puede haber sido bueno, pero bueno, es así. Entonces, cada uno tiene su historia complicada. Para mí fue una historia complicada, que era un ancestro muy siniestro, entonces por ahí va un poco el tema del nombre de la banda. Y en términos de influencias, ¿qué podrían decir? Influencia en lo personal para mí, yo siempre escuché Flema, Ricky Espinosa, siempre fui muy marcado en el punk rock argentino. ¿Pero por qué? Porque claramente no teníamos más acceso a otras cosas, pues era lo que teníamos a la mano en ese momento. Creo que mi primer cassette fue el 5 de copas de Flema, y después viene todo el tema que es más contestatario cuando empecé a escuchar la Polla Record, que claramente no empecé a escuchar la Polla Record al tiro, sino que vais saltando etapas con respecto a los cassettes en ese tiempo. Te hablo yo, 2000, ¿qué? 2000, año 2000. Y antes de eso, entonces, para mí personalmente, como digo, mi influencia netamente Flema, Ricky Espinosa, Miserable. Luego aparece la Polla Record, Los Muertos de Cristo, que claro, fueron unas bandas que también nos crearon un poco más de conciencia social, por decirlo así. Pero el punk, para mí, el punk neto es Flema, 2 minutos, ese punk latinoamericano que realmente te habla de las problemáticas quizás un poquito más banales, entre comillas, pero son las que vivimos hoy en día en Latinoamérica. Claro, porque en sí, si bien obviamente en todos los países del mundo hay vestigios de pobreza, rasgos de pobreza, no es lo mismo
¿cómo se llama? Por así decirlo, como la pobreza latinoamericana y la salida media, bueno, canchera o... Exacto. Independientemente, por ejemplo, amemos a Evaristo o no lo amemos, y que cante muy bien o cante muy bien, él no sabe lo que es estar en Latinoamérica, no sabe lo que es estar en Argentina, no sabe lo que es Claro. estar en Perú o en Bolivia. Entonces, son temas totalmente diferentes que, como te digo, son obviamente alcances que realmente tenemos cercanos, pero para mí el punk latinoamericano tiene mucho que decir y muchas cosas que hacer, o sea, no se compara, creo yo. Oye, Mauro, ¿y tú, por así decirlo, en influencia, siendo que eres primera guitarra, bueno, conocemos los riffs, los solos que colocáis en los temas, que además en ritmo y todos son muy variados. ¿No? Ancestro Siniestro no es una banda, por así decirlo, no sé, como, bueno, está mal en todo caso comparar, pero para que se note como la miscelánea que tiene en su música, no sé, Marcel Duchamp se plantea en una pura línea, pegándole bien fuerte. Bueno, hay bandas que son muy, incluso, no sé, Peores de Chile, los Peores de Chile respecto a, ¿cómo se llama?, a su música media blusera, ¿cómo se llama?, con armónica y todo el asunto, tienen igual como una imagen pegada, pero en cambio Ancestro varía, es muy misceláneo en ese sentido. Entonces, ahí te queríamos preguntar, igual tú, al menos en influencia musical, o cómo se te ocurren igual, bueno, ciertos solos, ciertos riffs, ciertos ritmos que llaman mucho la atención en verdad a la gente en general. Ah, ya bueno, sí. Mira, por mi lado, influencias de Ancestro en sí vienen igual, como por 2 minutos, Los Muertos de Cristo. El último que cierre fue como mi gran escuela así de cómo hacer canciones, ¿cachai? Cómo meter los solos por ahí de repente. Pero en influencias musicales, igual yo escucho harto, de chico, de todo. Desde los Jaiba, ¿cachai? Chancho en Piedra, que era como un estilo de rock más funk, más suave. Después ya con los niños empecé a conocer el punk más brígido, ¿cachai? Los Muertos de Cristo, y ahí me gustó ese estilo. De repente empezamos a verle el ska, ¿cachai? Pero siempre ligado al punk rock, que es lo que más me gusta a mí, ¿cachai? Y por otra parte, a mí me gusta de repente algunas bandas metal, como Dream Theater, ¿cachai? Que son como re locas, ¿cachai? Meten arreglos, solo de guitarra así, locos, trastornados. Y eso como me gusta de repente, una pincelada así, tratar de meterlo en sexto, ¿cachai? En algún solo, en algún riff, lo que sea. Así que por ahí viene la influencia igual. Tremendo, se nota esa influencia. A quienes nos escuchan, les recuerdo que nos escuchan por la 104.7 FM, Radio Nuevo Norte, La Voz del Norte Grande, y también les invitamos, a raíz de lo que comentaba un poco Goch de Pan Rock Argentino, de que pueden visitar nuestro canal de YouTube, @SomosSoloRuido87, donde tenemos la entrevista con Juan Pablo Duarte, el director de Ricky Espinosa, el documental. Y además también le hicimos una entrevista a Los Cacas, donde también expresa todo esto de qué es el punk en Chile particularmente, porque justamente hay una forma de expresión muy particular de lo que es el punk en Latinoamérica, según las condiciones sociales que estábamos viviendo. Exacto. Oye, Gocho, una cosa te quería consultar, bueno, en verdad ambos, que es respecto como... tú comentabas que igual conocíais bandas al comienzo de los 2000, o el 2000 precisamente, a través de cassette, Entonces, en ese sentido, quería consultarte como cómo se vivía un poco el movimiento, claro, cómo se vivía un poco el movimiento o las expresiones punk en ese entonces, cómo se conocían los grupos, cómo, no sé, el ejercicio que se hacía, bueno, de fanzines, de expresiones generales, foro anarquista, todo ese sentido que trataba de organizar un poco el punk, porque, por ejemplo, a mí me pasaba que yo, igual cuando chico, al menos los Cacas, por ejemplo, yo era súper chico, ¿cachai? Si estaba hablando de 2003, era súper chico, y por ejemplo, yo los Cacas los conocí porque me prestaron un cassette de los Cacas y así los conocí, ¿cachai? Pero yo igual en esa época tenía Kazaa, ¿cachai? Bueno, todos conocemos acá el Kazaa, y pasaba virus y toda la cuestión. Y que, por ejemplo, el Rulo una vez, el Afro, me pidió como que le bajara tema, y yo igual, de súper inocente y súper... ¿A qué cosa? Hace poco estuve con el Afro. Oh, estuviste Vive con acá el la Afro. vuelta. Oh, mira. Oye, igual una vez viví una experiencia con el Afro cuando lo atropellaron, fue terrible y denso. Bueno, pero la cosa... ¿Qué cosa? Lo han atropellado como 40 veces. y por ejemplo, imagínate, yo era tan pendejo que el loco me ponía así como que era un tema de caos etílico y colocaba cualquier weá. Y yo en el Kazaa colocaba caos etílico cualquier weá.
así como de terrible. ¿Cachai? Pero así, por ejemplo, fui conociendo varias bandas. Entonces, por eso te quería preguntar más o menos, bueno, a ambos, obviamente, que cómo era un poco la escena en esos inicios del 2000. Porque para mí, igual que yo era muy pendejo, tenía como 13 años, al menos en el 2000, en el 2003, 2004 tenía 13, 14 años, 15 años. Donde, por ejemplo, en colegios, discoteques, o al menos la escena punk igual era muy movida. O sea, yo la escuchaba, al menos 2 minutos lo ponían en todos lados. Entonces, quería preguntarte un poco de eso. Como, cómo se expresaban, cómo conociste gente, cómo se comunicaba el movimiento punk, o qué fue para ti, o lo esencial, lo que te fue más llamativo de los momentos. Y si pensáis un poco, bueno, si ha cambiado o no, más allá de la popularidad. Mira, sin ir más lejos, como te comentaba recién, tuvimos la suerte con el Chuy, con el Francisco, de que él tenía una familia muy de músicos, ¿cómo se llaman? Los francos, como yo comentaba. ¿Ya? Y también estaba el Care Vaca, que era un personaje muy especial al respecto con el movimiento, ya con el movimiento punk. Se juntaban ahí los cabros que eran los de los narcocidios, no sé si ustedes cachan un poco los narcocidios, los imprevistos, ya, que vienen de la Zapla, que vienen netamente del Caliche. Eso, claro. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos la suerte, yo considero siempre la suerte de tener acceso al punk. ¿Por qué? Porque en esos tiempos, hermano, el punk era súper underground, pues, o sea, tú no lo escuchabas en la radio, no lo escuchabas y tu mamá no te iba a decir, escúchate, weón, el tema de los cacas, weón, no, ¿cachai? Entonces, claramente el punk siempre fue muy inhóspito, muy de buscarlo, y nosotros tuvimos la suerte de encontrarlo como con el Care Vaca, que puta, weón, que ya falleció hace muchos años atrás, pero yo considero, y creo que muchos de los exponentes del punk aquí en Antofagasta consideran mucho a esa persona, y también a las bandas que se generaron, donde estaban los narcocidios, como te digo, lo imprevisto. Entonces, a través de eso aprendimos a escuchar el punk, porque como te digo, si fuese por mi mamá, weón, un día me dijo, oye, no me iría al punk que está ahí porque te va a tirar un pollo. Chucha. Esa era lo que pensaba la gente convencional a través de los punk, y entonces tuve la suerte de tener una cercanía al respecto, de conocer el movimiento, de conocer el por qué, el cómo y cuándo, y eso es importante porque claramente uno puede, weón, desde su vereda de confort, decir, ay, este weón está equivocado, este está aquí, allá, pero nadie sabe lo que significa realmente. Para mí el punk es algo totalmente, weón, valorable, weón, algo súper honesto. Para mí el punk es muy honesto porque no te oculta nada. O sea, tú no necesitas ser un virtuoso en la guitarra para para tocar una canción punk. Tú realmente tienes que tener corazón, y el corazón lo tenemos todo. Entonces, para mí, como te digo, haber escuchado, haber encontrado un poco de punk, como digo yo, está el punk rock y está el punk con la vida punk, ¿cachai? O sea, son cosas diferentes. Para mí son cosas diferentes. O sea, podéis tener una banda punk que, no sé, porque no vivan de esa misma manera, como podéis tener un pico de banda, pero también tener tu familia que vive de la manera más punk posible. Entonces, ¿qué es el punk? Para mí, ahí está la pregunta, ¿qué es el punk para cada persona? Para mí, ser punk es una ideología, es una forma de vida. Yo puedo escuchar, pero puedo ser punk. Para mí, ahora otras personas piensan diferente, qué sé yo, pero considero que la ideología contestataria es lo que influencia más allá de lo musical, para mí, ¿me entiendes? Entonces, como digo, podríamos hacer una banda de cumbia que pudiésemos cantar. Tenemos una canción que se llama Buen Amor Pirata, que es cumbia, pero habla netamente de lo que pasó en la cárcel de San Miguel, cuando Juan murió un compañero que vendía Juan CDs pirata, y hubo un incendio y Juan murió y preso porque nadie le abrió la puerta. Entonces, chucha, ¿de qué estamos hablando? ¿A dónde, cómo mezclamos o cómo enlazamos temas personales, sociales, para hacer algo de música? ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido te digo, para mí el punk, nuestra cumbia es una cumbia punk. Totalmente. Ahí es. Y sin fin de weá.
pero creo que el punk es uno solo, es una sola conducta para mí. En un momento lo nombraste que el punk es más una actitud, por así decirlo, y que no tiene que ver justamente con, o necesariamente con el género musical en sí mismo. En ese sentido, yo les quería hacer una pregunta que es un poco larga, pero la voy a tratar de resumir. Es decir, ustedes en este sentido de cómo vivieron el punk o cómo lo están viviendo, ¿cierto? Han participado en diversos, diversos eventos, por así decirlo. De hecho, en el canal de YouTube tienen como unas versiones que son acústicas, tuvieron sesiones en megáfono, han estado participando en tocatas en apoyo a huelgas, por ejemplo, el paro portuario, 2013-2014 estamos hablando, en apoyo al movimiento estudiantil, ¿cierto? Estuvieron en Gustaco, y además de eso hay algo que es, por así decirlo, o quedó en la historia como épico, que eran los ruinazos. ¿Cómo se llegó a instaurar los ruinazos? Que para quienes no escuchan, eran unas tocatas que se realizaban a las faldas de las ruinas de Huanchaca, muy autogestionadas, que tenían que ver con el do it yourself, que eran muy punk, por así decirlo, en ese sentido. ¿Cómo se llega a esa instancia? ¿Cómo fue su rol? ¿Y cómo vivieron ustedes todos estos eventos que son icónicos dentro de parte de su historia, que son ya 17 años de historia? Es tremendo el trabajo que hacen. Oye, de hecho, de ahí Mira, al punk, eso es punk, netamente eso es punk. Es tratar de hacer algo con lo poco que tení y lograr algo fuerte. Maurilo puede explicar un poco lo que vivimos en ese momento, de la precariedad de lo que tienes, a lograr algo quizá no muy bueno producido, pero algo que llamó mucho la atención. Maurilo sabe de sobremanera eso y lo puede explicar. Sí, pues, de hecho eso partió netamente como ensayo. No teníamos dónde ensayar y íbamos con esos amplificadores chiquititos como de 15 watts y con la batería. Y no teníamos motor tampoco, entonces ahí fue el que nos salvó, fue el botoncito Ernest, que ya no está con nosotros, y nos regaló un motor, ¿cachai? Estaba tan motivado y tan comprometido con la banda que le gustaban tanto los temas y dijo, ya, quiero darle este aporte, ¿cachai? Para que sigan ensayando y eran horas de ensayo. Entonces ahí partió, pues no molestábamos a nadie en las ruinas. De repente se fueron sumando así un par de amigos, ¿cachai? Después de esos 2 amigos, unos 5 más, ¿cachai? Al final se empezó a pasar el dato y así se fue creando la ruina. De repente ya habían 300 personas así en la noche hasta las 6 de la mañana, banda. No, fue un hermoso momento. Que duraron así, no sé, unos 3, 4 años, que yo recuerde, pero sin parar todos los fines de semana. Oye, pero lo más gracioso de esa weá era que la autogestión, que es lo que iba yo a decir, eso sí era punk, porque bueno, nosotros llegábamos a la ruina a pulso, llevando la batería, llevando los amplificadores de guitarra, los de bajo, comprando la benzina para llenar la weá del motor y echando a volar la weá para que después llegaran, no sé, 4, 5, 6 bandas que le daban escena a la weá. Entonces creo que eso fue muy significativo para todos los weones que están acá en Antofagasta. Creo que, de hecho, no creo que nadie se olvide de esa weá, porque imagínate tú, llegáis a las ruinas a las 10 de la noche y tenéis 6 bandas para escuchar, y inmediatamente tenéis que llevar solamente tu copete, tu vino, si no tomáis copete da lo mismo, pero era netamente estar ahí y escuchar. Y como dice el Maurilo, una vez, weón, llegaron los pacos a las 6 de la mañana, me tuve que hacer cargo yo con Breno, que es el vocalista de, ¿cómo se llama? Viola Bar. Nosotros dos haciéndonos cargo de que hubiera limpieza de la weá. O sea, los pacos ni siquiera podían multarnos porque era algo súper global, era súper grande, entonces netamente no había quien culpar, y también era una expresión netamente social, natural. Como que empezamos con eso y la gente empezó a ir y empezaron a sonar más bandas, llegaron más bandas, hip hop, fue a tocar Misa Histérica, una banda santiaguina, o sea, una banda, un compadre, y harta escena se vio ahí en la ruina. Bueno, esa weá fue buenísimo, creo que todavía está en la rutina de la gente, weón. Totalmente, realmente fue épico. Yo les voy a hacer una pregunta, me va a disculpar mi colega Álvaro, pero yo de verdad, una pregunta más personal en el sentido de que me interesa saberlo, por así decirlo. A quienes nos escuchan por Radio Nuevo Norte, estamos en una entrevista con
integrante de Ancestro Siniestro, una banda que ya lleva 17 años de historia, pan rock, ska pan rock. 2 discos, un EP. Han Tremendo. sonado en todos lados en Antofagasta. Se ganaron, ¿cómo se llama? Bueno, el premio a popularidad en el Festival de en el Rock, Festival de ¿cierto? Banda, y luego- se ganaron también el premio dentro del Festival de Banda de Antofagasta. Sí, y mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Yo a los Ancestros Siniestros de la banda los conozco justamente porque gestionamos muchas tocatas que tenían que ver con apoyo a movimiento estudiantil, y lo que más me llamaba la atención era justamente su participación en la huelga portuaria, que también fue histórica, ¿cierto? Donde terminaron tocando tanto en Mejillones como en el puerto, lleno de gente, rodeado de juventud, ¿cierto? Y me gustaría saber cuál fue el impacto para Ancestro Siniestro, todo este camino que han recorrido participando justamente con movimientos sociales. Así que le ha significado, por ejemplo, justamente una mayor masificación o una mayor representatividad, porque sus letras son muy representativas de todo un sentimiento de un gran sector de la población. Y yo lo invito a todos los que nos están escuchando a escuchar Ancestro Siniestro, porque de verdad son, en términos de contenido, son tremendos. Bueno, de contenido y musicalmente. Musicalmente son tremendos. Ya Maurilo nos contaba un poco de su influencia, y se expresa justamente la calidad técnica. El Pinto, que es baterista, es tremendo baterista también. Los vientos que utilizan, las trompetas, los saxos. Totalmente. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de esta participación en distintos procesos de movilización social para la banda? Bueno, después tenemos el estallido social, pero al día de hoy, ¿ustedes cómo lo suman? Entre el sum y el resta dicen, oye, qué tremendo, ¿no? Mira, como participación, considero de que a nosotros nos, mira, más que favorecernos en el tema, no sé, de popularidad, por decirlo así, nada, ¿cachai? Pero ¿por qué? Porque no era el objetivo. El objetivo nuestro siempre fue, si estábamos participando, para tocar, para que la gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y netamente, como te digo, la banda también es un instrumento para llegar a ciertas personas con cierto mensaje, porque obviamente quizás en una conversación, no sé, cotidiana, no te pescan mucho, qué sé yo, pero a través de la música puedes llegar a muchos lugares. Entonces creo que la música es un hilo conductor para llevar un mensaje certero. En ese sentido nosotros trabajamos al respecto, ¿cachai? De que, puta, bueno, netamente sean situaciones, como vuelvo a repetir, cotidianas, donde se hace valer lo que significa ser gente, ser persona, y esa es lo verdadero, ¿cachai? Porque al final, bueno, estamos llenos de muchas influencias, comportamientos, no sé, un sinfín de weas que al final te van tergiversando tu forma de pensar, pues, weón. Y nosotros, a través del punk, a través de esas tocatas que hicimos con los portuarios, que netamente siempre tuvimos marcada esa posición de apoyar a lo que fuese un movimiento estudiantil, portuario, obrero, que venimos de esa escuela, de esa escuela donde el objetivo no es hacerse famoso, el objetivo es que la música siga prevaleciendo y siga escuchándose y el mensaje siga fluyendo, como se dice. Quizás nos vamos a morir en un par de años más, pero lo importante es que, no sé, la canción Descontento, que es hermosa, Como un se siga himno, escuchando. Entonces, más que una satisfacción personal o como banda, buscamos un objetivo claro, como tú bien me planteas recién, de las tocatas con los portuarios y todo eso, porque ese es el objetivo, porque el objetivo verdadero es que se dieran cuenta de que hay gente que está luchando, hay gente que está aquí, que está presente, que tiene algo que decir, y a veces no tiene cómo decirlo, porque por un sinfín de weas, pero para eso está la banda, pues, para eso está la banda. Ustedes lo dicen, y es muy unificador en ese sentido. O sea, bueno, un poco como se llama de la trayectoria que ha tenido la banda en distintos lugares donde ha tocado, además de los hitos que ha logrado, como ustedes contaban, bueno, como tú contabas principalmente, que los rubinazos se generaron porque ustedes ensayaban ahí.
Entonces ahí un poco sí, como po. para ti cómo han sido estos hitos, y además que es muy genial en verdad que, porque igual hubo su periodo al menos, se podría decir un poco medio muerto en Antofagasta de la escena, pero que usted igual, bueno, con los Rubinazos se levantó mucho la escena punk en general, además, porque por un lado era que ustedes podían tocar, pero también era la opción y ¿cómo se llama? Y la tribuna para otras bandas también, que eso es muy bonito, es muy lindo, o sea, también ayudar a otras bandas, ese apoyo mutuo entre bandas, punk y todo el asunto. Entonces, en ese sentido queríamos preguntarte como cuál es el hito o las lecciones o lo interesante que es para ti, que ha sido para ti la trayectoria de la banda en ese sentido. Sí, sí, tal cual como decía el Goch, sí, pues esos hitos marcaron harto la historia yo cacho de la banda. Cuando tocamos ya en el puerto, me acuerdo que llegaron los pacos, habían estudiantes ahí también saltando ahí, cantando las canciones, entonces fue bacán. Claro, vi eso, bueno, se pueden sumar las ruinas también, todas las ocasiones en general que hemos podido tocar, como para dar el contexto a algo, alguna ayuda, ¿cachai? Siempre nos ha quedado ahí en el corazón, ¿no? Siempre nos acordamos. Así que no, todo bien. Bueno, y para todos que nos escuchan, bueno, vamos a ir a un corte musical un ratito, pero no cambien el dial, no se desconecten de acá de la 104.7 Radio Nuevo Norte, la voz del Norte Grande, donde estamos en una exclusiva con Ancestro Siniestro, la banda antofagastina. Bueno, como les decíamos, no se despeguen que ya volvemos con más acá en Somos Solo Ruido y con Ancestro Siniestro. Entonces nos vamos con Grito y Libertad, Ancestro Siniestro y con Insomnio Junkies acá en la 104.7 FM, la voz del Norte Grande. Y se me vienen los recuerdos en este mundo en el que estamos todos ciegos, encadenados, mis sueños encapuchados, mis lamentos, mi grito de libertad, esperando paciente a que llegue el tiempo de salir corriendo, y la nostalgia que invade mi ser, sed de recordar, nunca retroceder ni menos dejar la lucha, a menos que sea por vencer. Mis manos junto a las tuyas, apierrando fuerte a la yuta, que nuestro corazón indomable del fuego al patrón disfruta. Quisimos correr y arrancar en todos los momentos en donde pudimos caer. Si nuestra historia es resistir, con la desigualdad no queremos vivir ni queremos seguir siendo parte de esta represión, de tu estado cabrón.
se va a revolcar en su extraño andar del alcohol y su drogadicción, y escapando de esta lúgubre estación. Mientras tanto caen lágrimas por fuerte depresión, la gente te mira raro, tú estás muy sonrojado, sin olvidar ni descansar de todo lo que pasó, que ya no lo olvidó. Ya no aguanto este tormento cuando en la ventana lo prendo. En sus caras desacuerdo, es la crisis del momento. No acostumbro obedecer, nunca lo voy a hacer. Nubes torcidas de mala gana, y sin quererme ni levantar. Tardes marchitadas de esta fría estación, pánico, sombra y sudor, ya no aguanto mi respiración. Desacuerdos mentales de venas frías, miedo acumulado, desamparado, horrorizado. Pánico, sombras y el sudor. 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 Wow, wow. Oye, ya estamos de vuelta aquí en Somos Solo Ruido en la 104.7 FM, y antes de seguir con esta entrevista debemos decir de que Maurilo de Ancestro Siniestro se tiene que retirar, pero vamos a continuar este último bloque con Goch. Le agradecemos a Maurilo por este espacio que nos dio para entrevistarte. Muchas gracias, Maurilo. Muchas gracias, Mauro, por estar acá. Ustedes, cabrón. Tremendo el trabajo que haces. Abrazo. Sí, tremendo. Vale, cabrón, nos vemos. Y les recordamos seguir Bueno, entonces en el canal de YouTube a Ancestro Siniestro, Escapan, lo pueden buscar. En verdad tienen un trabajo tremendo. Y continuamos la entrevista entonces con Goch, vocalista de Ancestro Siniestro, ya con 17 años de historia. Y continuamos entonces por la 104.7 FM, Radio Nuevo Norte, la voz del Norte Grande. Así es. Y bueno, Goch, ya igual estamos en la última parte del segmento de entrevista con Ancestro Siniestro. Quería preguntarte un poco, bueno, después de la escena de los ruinazos, ¿qué fue después, Ancestro? ¿Qué ocurrió? Bueno, se masificaron un poco en sí, y la experiencia de vivir, ¿cómo se llama? Tocar en otras ciudades, ¿cómo ha sido la recepción en general de su actuación en otros lugares? Pues así, pues después de los ruinazos y después de todo eso, cuando empezamos a grabar nuestro primer EP, nuestro primer disco, entendimos que las cosas estaban funcionando en base a lo que nosotros esperábamos, que era que la gente escuchara nuestras letras. Entonces, más que eso, comenzamos a masificar un poquito la banda, empezamos a tener invitaciones y a vivir lo que era un poco la escena, ir a tocar a otras ciudades, que para mí es lo más lindo que te puede pasar como músico. ¿Por qué? Porque tú llegas a un lugar exponiendo tu forma de ver las cosas,
tu forma de pensar, tu forma de ejecutar la música, y cuando hay buena recepción la raja, y si no hay buena recepción la raja también, porque da lo mismo. Es importante que uno tenga los huevos, como se dice, los cojones de salir y decir, oye, esto soy yo, esto quiero decir y esto lo hago. Entonces para nosotros fue súper agradable y como te digo, siempre fue nunca fue algo que nos pisara la punta del zapato, o sea, siempre fue súper natural. Entonces como siempre fue natural, lo vivimos de la forma más natural posible, pues vamos a tocar, bacán, weón, tocamos lo que tenemos que hacer, hablamos lo que tenemos que hablar, porque también tenemos claro que tenemos una responsabilidad social como banda. No somos una banda que canta, no sé, pues del chocolate con el malvadisco, sino que hablamos de otras cosas un poco más serias. Entonces, a respecto de eso, es importante que también tengamos una convicción para poder hacer buenos shows, porque se trata de eso, se trata de que el mensaje se colabore con quizá una buena expresión de parte mía, de parte de los compañeros de la banda, o un sinfín de situaciones donde te hacen ver de mejor manera el mensaje, porque de cierta forma lo que nosotros hacemos es llevar el mensaje con un poco de música. Tal cual, a ustedes lo mueve la convicción. Eso es lo que es el punk finalmente. No es solamente buscar vender, qué sé yo. Ustedes lo mueve la convicción y la actitud punk, tal cual como lo vienen expresando. Lo que yo les quería preguntar, ya como estamos terminando, es ¿qué es lo que se viene? ¿Cuál es la proyección que se hace Ancestro Siniestro? Estamos enfocados en lo que es terminar lo que teníamos trabajando. Tenemos un trabajo todavía que está en el tintero con un par de canciones. Y luego de eso, darle netamente a lo que es las creaciones nuevas, que también tenemos algo avanzado, pero como se dice, uno no puede aprender a volar si no sabéis caminar, no sabéis correr. Entonces, lo importante es que estemos tranquilos. Nosotros más que nada somos súper tranquilos para trabajar. No llevamos apuro porque tampoco vivimos de la música. Claro, Entonces, coordinar los tiempos, requiere financiamiento, es difícil. es complicado. Cada uno tiene nuestras labores. Yo soy cocinero, Mauricio tiene sus labores independientes. Entonces, a veces en ese sentido, musicalmente hablando, como hablaba recién Álvaro del apoyo musical, ahí se complica un poco porque somos bandas independientes, donde nadie te va a venir a regalar una invitación al Festival de Viña, como se dice, ¿cachai? Claro, mucha autogestión y son mucha pega. Pero es la pega porque es lo que te hace contribuir a lo que tú realmente quieres o lo que realmente sientes en el corazón. ¿Cachai? Como te digo, entonces, hoy en día para el 2025, lo que nos queda es terminar nuestro disco que queda un par de canciones en el tintero y darle con todo a lo nuevo. Pero darle con todo, que se refiere que no venía a tocar las mismas canciones que estuvimos tocando hace 15 años, sino que vamos con material nuevo, con energía nueva, quizás instrumentos nuevos, no lo sabemos, pero estamos ahí trabajando full para eso. Oye, eso es tremendamente interesante y terriblemente potente, epa, ojo que Ancestro nos van a sorprender entonces con un ruido, o sea, bueno, con un sonido, con una música, con un ímpetu totalmente renovado. Y que obviamente a quienes nos escuchan podrán sonar, al menos para mí personalmente suena muy interesante, siendo que Ancestro es muy rupturista y muy único en su sonido, entonces que te puedan sorprender con algo más nuevo todavía suena aún más llamativo. Oye, y ya igual para terminar, aunque si bien tú ya lo comentaste un poquito antes, pero la pregunta es, siempre que finalizamos con esta pregunta que te queríamos preguntar, ¿qué es para ti el punk? Punk, para mí, actitud, netamente actitud y fuerza de voluntad, porque el ser punk no requiere mayor filosofía, solamente requiere de tener siempre un disgusto y un descontento social, porque a la final cuando hay un descontento social va a haber un punk, creo yo. Oye, qué tremenda entrevista, tremenda respuesta. La verdad es que estamos muy agradecidos por habernos dado este espacio y esta posibilidad de conversar con ustedes. En verdad es una banda histórica de Antofagasta. Para todos quienes nos escuchan, recuerden que nos escuchan por Radio Nuevo Norte 104.7. También pueden revisar los capítulos anteriores en nuestro canal de YouTube, @SomosSoloRuido87, y también los invitamos a seguir a Ancestro Siniestro en @Ancestro Siniestro Ska Punk.
en YouTube para que puedan revisar todo su trabajo. Yo solamente lo último, que es muy off the records, por así decir, que ustedes hicieron una sesión que se llama Sesiones Megáfono, donde grabaron en Chacabuco. Y Chacabuco por sí mismo tiene un peso histórico. En breve, en términos simbólicos, ¿qué significó para ustedes grabar en Chacabuco? Mira, como tú bien lo decís, compañero, hay que saber y hay que tener en cuenta lo que la carga histórica que significa estar en ese terreno. Eh, Más que algo como popular o por, no sé cómo llamarlo, creo que para nosotros fue algo muy enriquecedor porque te das cuenta de la energía que se vivió, que se vive y que se va a vivir para siempre en ese tipo de terrenos, porque somos hijos de la historia, somos hijos del rigor, somos hijos de la injusticia. Y mientras no nos hagamos cargo de eso, no seamos capaces de entender que somos hijos de eso mismo, nunca vamos a avanzar como sociedad. Entonces, considero que estar en Chacabuco, como en Hammerstone, o estoy citando un sinfín de cosas, Juan, María Elena, Pedro Valdivia, son ciudades de sacrificio, zonas de sacrificio, donde el sacrificio es totalmente invalorable. ¿Por qué lo digo? Porque nadie se acuerda de eso. Nadie se acuerda de lo que sucedió en Chacabuco, nadie se acuerda de lo que sucedió en Hammerstone, nadie se acuerda de lo que sigue sucediendo. Entonces, es importante siempre darse un minuto y recordar de la historia, recordar lo que pasó y que no estamos lejanos de que vuelva a pasar. No son lugares turísticos, son lugares de memoria. Exactamente, la reflexión. Oye, muchas gracias, Goch, por la entrevista acá con Ancestro Siniestro en Somos Solo Ruido. Qué tremenda banda, qué tremenda banda. Muchas gracias por esta entrevista, Goch. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compadres, por habernos considerado y nada, pues esperamos que el programa siga vigente, que la banda siga vigente y que pues, sobre todo el punk y el mensaje siga vigente, que es lo importante y es lo que nos convoca, estamos claros. Y ya despidiendo de este programa, muchas gracias por Finalizando nuestra este primera programa. temporada. Volvemos en marzo y recuerden que en nuestro canal de YouTube pueden acceder a contenido que no está en la radio, puesto que son contenidos audiovisuales como la entrevista a Los Cacas o la entrevista también a Juan Pablo Duarte, director de Ricky Espinosa, el documental, y algo más de contenido. Así es, Gonzalo. Para quienes nos escuchan, este es el último programa de esta temporada de Somos Solo Ruido, pero volveremos para contar más sobre la historia del punk, tanto a nivel nacional como internacional. Así es, volveremos con toda la actitud del punk. Ha sido un gusto, colega Álvaro. Ha sido un gusto, Gonzalo. En la conducción estamos Álvaro Órdenes y Gonzalo Villarroel. Y nos pueden seguir también en Instagram en @somosoloruido87. Así es, y ya nos despedimos de este programa que fue Somos Solo Ruido. No se despeguen de todas formas de la sintonía de la 104.7 FM, la radio Nuevo Norte, la voz del Norte Grande. Quizá un poco loca para la tradición chilena, pero no nos molesta.